México mítico, episodio 3. El escudo nacional, parte 2. El águila y la serpiente. Antes de continuar, me parece adecuado señalarte que los códices son herramientas que los antiguos pueblos mesoamericanos utilizaban para preservar y transmitir sus experiencias, tradiciones y saberes. Estaban constituidos por imágenes que conformaban todo un sistema de comunicación, el cual se sustentaba en la oralidad y la memoria, y en una serie de códigos que solo podían ser interpretados por quienes poseían esa capacidad. Después de 1521, de manera lamentable, muchos códices originales se extraviaron o fueron destruidos por los españoles. Sin embargo, en algunos casos las autoridades eclesiásticas y civiles ordenaron la realización de copias de códices ancestrales para dar a conocer en España diversos aspectos de las culturas indígenas. Uno de ellos fue el Códice Mendocino. De acuerdo con este códice, la fundación de Tenochtitlán ocurrió en el año de 1325. En la parte central de su segundo folio aparece el águila con su pata y garra derechas apoyadas en un nopal, y con su garra izquierda apresa una tuna con forma de corazón humano. La figura de la que nace el nopal es el corazón de piedra de Copil. De lo anterior, podemos identificar varias diferencias entre esta imagen y la del escudo nacional oficial. En el escudo, el águila se posa sobre su pata izquierda, mientras que en el códice el ave descansa sobre su pata derecha, y no aparece ninguna serpiente, la que sí se observa en la insignia mexicana actual. Además, en el códice tampoco aparece el Atl Tlachinoli, es decir, la figura alargada y entrelazada que se puede ver en el monolito del Teocalli de la Guerra Sagrada. En su lugar, se nota que la garra apresa la tuna con forma de corazón humano. Por otra parte, si leemos los relatos acerca de este mito fundacional, también podemos darnos cuenta de que en ellos no se representa serpiente alguna. Tal es el caso del relato de un personaje de nombre Cristóbal Castillo, quien nació 10 o 20 años después de la derrota de los mexicas, y que escribió una obra en la que relata la diáspora de este pueblo desde Aztlán hasta el lago de Texcoco, donde se sentaría la gran Tenochtitlán. En el texto de Cristóbal Castillo podemos leer lo siguiente: porque los viene guiando el Tlacatecolotl, el demonio. Como es católico, dice demonio para referirse a un dios mexica, que se transforma en águila y vuela frente a ellos guiándolos. Así se lo comunicó a su servidor Huitzilopoch, que es el gobernante de los mexitin o mexicas. Les dijo: yo os iré guiando a donde vayáis, iré mostrándome como águila, os iré llamando hacia donde iréis, solo oídme viendo, y cuando haya llegado a donde ya me parezca bueno, donde os asentaréis, allá me posaré, allá me veréis, ya no volaré. De modo que enseguida hagáis mi templo, mi casa, mi cama de paja donde estuve levantando el vuelo. En el relato que acabamos de leer no se habla de la serpiente, pero sí del águila. Ya vimos que esta ave también aparece en el Códice Mendocino, manufacturado a principios del Virreinato, pero igual se observa en otro códice, el Boturini, también llamado Tira de la Peregrinación. En este manuscrito se describe el itinerario de los migrantes desde Aztlán, su lugar de origen, hasta su asentamiento en Culhuacán, ubicado en la cuenca lacustre del altiplano central mesoamericano. En cuanto a este movimiento migratorio, los estudiosos señalan cómo, al llegar al valle, procedentes de la mítica Aztlán, los mexicas se establecieron en Chapultepec, de donde los desalojó por conflictivos el rey tepaneca de Azcapotzalco. De allí huyeron a Culhuacán para buscar algún refugio y luego fueron expulsados hacia la zona pedregosa de Tizapán. Al parecer, la verdadera intención era que las serpientes y otros animales ponzoñosos abundantes en esa zona acabaran con los mexicas, quienes se alimentaron de tales alimañas. Además, al ser un área rocosa, carecía de terrenos apropiados para el cultivo. A pesar de las condiciones adversas, lograron sobrevivir y se les permitió establecerse de manera definitiva en el lago de Texcoco. En resumen, no fue el dios Huitzilopochtli, sino el Tlatloni Tepaneca de Azcapotzalco Tezosomoc quien dominaba el valle, el que les asignó tierras en los límites de su señorío, en medio del lago, con la condición de que fueran sus tributarios y servidores, y sus mercenarios en las frecuentes guerras que libraba contra otros pueblos enemigos, es decir, el islote donde se fundaría la que años después se convertiría en la Gran Tenochtitlán. Así, con todo lo que hemos visto y volviendo al tema central, podemos preguntar, ¿realmente vieron los mexicas la imagen del águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente como una señal para fundar Tenochtitlán? Ya sabemos que las evidencias dicen otra cosa, por lo que la respuesta es no, no fue así.
Sin embargo, todo esto es un buen ejemplo de cómo la leyenda y la realidad suelen fundirse en los mitos fundacionales. Más allá de la confusión que se puede generar, los estudiosos señalan que ambas versiones son igualmente importantes en función de su utilidad. La histórica, porque permite un acercamiento con mayores elementos a lo que aconteció realmente, y la mítica, porque es la versión de un pueblo sobre determinados acontecimientos y que utiliza para legitimar su origen, su presencia y, como ocurre en el caso de los mexicas, su dominio sobre otros pueblos. Asimismo, podemos insistir que en la actualidad, de acuerdo con la historia oficial, el águila y la serpiente figuran en el escudo nacional con la idea de reivindicar y utilizar el pasado prehispánico, como si lo prehispánico se refiriera solo a los mexicas, truncado por la llegada de los españoles. Sin duda, este emblema nacional es la representación de un bello mito que, sin embargo, ha sido rediseñado varias veces a lo largo de los tiempos por motivos ideológicos y políticos. Veamos. Los rediseños del escudo nacional. En efecto, después del triunfo del movimiento independentista, la imagen del escudo ha tenido varias versiones. Enseguida te cuento brevemente algunas de ellas. En el primer imperio, se determinó que el escudo de armas debía contener la imagen de un nopal nacido de una peña que sale de la laguna y que sobre el nopal hubiera un águila con corona imperial parada sobre su pata izquierda. En este diseño no está representada la serpiente. En las primeras repúblicas, en abril de 1823 se decretó que la representación debía mostrar al águila mexicana parada en su pata izquierda sobre un nopal que naciera de una peña entre las aguas de la laguna y que con su pata derecha agarrara a una culebra en actitud de despedazarla con el pico. Además, debía adornarse con una rama de laurel y otra de encino. En este diseño se eliminó la corona imperial y se añadieron las dos ramas en alusión al régimen republicano. Este escudo estuvo vigente hasta 1879, aunque en la práctica existieron varios diseños. Uno de los más populares solo estaba formado por el águila y la serpiente, sin nopales o ramas, como el del batallón activo de San Blas. Además, durante el periodo de la Reforma, los liberales representaron al águila mirando hacia el color verde de la bandera, mientras que en los escudos de los conservadores las águilas miraban hacia el rojo. En el Segundo Imperio, el escudo del imperio mostraba el águila de la náhuac de perfil, sostenida por un nopal, soportado por una roca inundada de agua y desgarrando una serpiente. Este diseño estuvo vigente entre 1863 y 1867. En las repúblicas federales. Hasta 1879, los gobiernos federalistas utilizaron de manera caótica imágenes inspiradas en águilas imperiales francesas, con posturas laterales y frontales, a las que se les agregaron armas, gorros frigios, que simbolizan la libertad, soles y rayos solares, entre otros elementos. En el Porfiriato. Para dar un cierto orden al uso del escudo, durante esta etapa se emitió una circular en la que se ordenaba retomar el modelo que estuvo en vigor en 1823. Sin embargo, se realizó un nuevo diseño que no varió mucho del utilizado con anterioridad. Tal vez el cambio más visible fue el de que se eliminaron las tunas de las pencas del nopal. En la época moderna. A partir de 1934, se consideró una necesidad inaplazable adoptar un modelo definitivo, argumentando como sustento del mito oficial que en este emblema se recuerdan y compendian las tradiciones, las luchas heroicas que el pueblo ha sostenido por su libertad, los acontecimientos más importantes de nuestra historia y aún las características esenciales de la raza. El escudo nacional actual. En el año de 1984, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer las características con las que debería ser representada la escena fundacional de México Tenochtitlán. El escudo nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace de una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Hasta aquí las características del escudo actual. Continuaremos con esta historia en la tercera y última parte de este episodio.